Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a comenzar, ¿va? Bueno, como les decía en el grupo de WhatsApp, estaba checando sus tareas un poquillo y pues, bueno, veo que hay bastantes dudas. Dado que el tiempo de la clase es un tanto limitado, en cuanto a que pues hay que ver los temas rápido, bueno, voy a dar los temas de hoy y si me da tiempo voy a resolverlos. Algunos ejercicios en los que vi que más se equivocaron en la tarea y dudas que salieron, ¿va? Sí. Sí. Va, bueno, entonces la clase pasada nos quedamos trabajando con fracciones, ¿no? Esta clase y la de mañana vamos a seguir trabajando con ellas. ¿Se escucha muy bajito? No, de hecho se escucha bien. Sí. Perdón, es que me llegó un mensaje de que se escuchaba bajito, perdón. Bueno, entonces, nos quedamos trabajando con fracciones y en la tarea yo les puse varias operaciones que involucraban sumar fracciones con números enteros. Esto yo sé que no lo vimos, no fue con la intención de molestar, sino nada más que pues si ya sabían cómo hacerlo, lo hicieran, y si no, pues más o menos que vieran qué era lo que faltaba por ver, ¿no? Entonces, bueno, un ejemplo clásico es que la clase pasada vimos, por ejemplo, cómo sumar cosas así, ¿no? O restar, inclusive aquí le voy a poner más menos, porque pues simplemente era cuestión de multiplicar cruzado y multiplicar abajo, ¿no? Esto que está acá, esta mnemotecnia, decíamos que aplicaba para suma y resta de fracciones. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Vale, ojo, hice énfasis en suma y resta de fracciones, porque cuando yo tengo, por ejemplo, una fracción, vamos a ponerle acá 9 onceavos más 4 enteros, la cosa cambia un poco. Yo sé que muchos de ustedes ya saben que para operar esto, es decir, una fracción con un número entero, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que se dice usualmente es que al entero le colocamos un número 1 abajo. Esto ya lo habían hecho. Sí. Sí. Sí, ahora, ¿por qué? ¿Por qué se le pone uno abajo? Para que se pueda hacer la suma de fracciones. Ajá, pero ¿por qué más? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué Para pongo yo en poder uno abajo? No multiplicar el afecta. 11, ¿no? ¿Cómo, Sí, profe? sí, o sea, en Para términos poder de operación, multiplicarlo por el 11. sí. O sea, en términos de operaciones, sí. O sea, para hacerlo operacionalmente factible, sí, sí, se pone el uno para que se multiplique, ¿no? También otra cosa que vi aprovechando esto, en una de las preguntas de la tarea decía, ¿por qué una cantidad negativa por otra negativa da uno positivo? Y muchos me pusieron, por la ley de los signos. No, eso es decir lo mismo. O sea, básicamente yo les estaba preguntando el porqué de esa ley de los signos. Es como si como si yo les dijera, ¿por qué 2 más 2 es 4? Y ustedes me respondieran, porque 4 es 2 más 2. Sí, no me están diciendo nada. Entonces, sí, nada más para hacer ese pequeño paréntesis de su tarea, y sí, tienen razón, es para que se pueda multiplicar el 11. Pero dense cuenta, yo no empecé con un 4 sobre 1, yo empecé con un 4. O sea, este fue con el que empecé y lo transformé a esto. Mi pregunta es, ¿por qué transformarlo a esto puede hacerse? Es decir, ¿por qué eso no afecta a la operación inicial? Porque un 1 ¿Por ya qué? es un número entero, entonces el 4 abarca los 4 enteros. Algo así. Falta un poquito desarrollar ahí, pero va más o menos por ahí. A ver, de nuevo. Esto pasamos de tener un entero a una fracción. ¿Qué representa una fracción? Habíamos dicho que ¿qué operación representaba? Una división. Una división. En el caso de la primera, ¿qué división se está haciendo? En la que está en negro. 9 entre 11. A 9 lo estoy dividiendo entre 11, ¿no? Y pues eso si lo hacen va a salir decimal. No es una división exacta. Pero, ¿qué pasa en la división que está en rojo? ¿A quién estoy dividiendo entre quién? 4 entre 1. A 4 entre 1. ¿Y cuánto es 4 entre 1? 4. Entonces, el 1 se pone abajo porque al final, si el 1 es el que multiplica o divide, la cantidad no se afecta. Por eso es que el 1 se pone abajo. Por eso es que siempre ponen un 1 abajo. Porque como la fracción representa una división y dividir entre 1 no afecta, lo puedo colocar. Y esto como consecuencia tiene que ya pueda representar el entero como fracción y ahora sí hacer lo que decía su compañera, ¿no? O sea, es una forma de representar a un entero como fracción, pero que operacionalmente está justificada. ¿Me explico?
Sí, Vale, ahora, ¿por qué el 1 no se pone arriba? O sea, sí. porque estaríamos dividiendo 1 entre 4 y ya nos saldría lo mismo y serían decimales, ¿no? Sí, básicamente porque el número cambió, ¿no? O sea, eso es a lo que quería llegar rápidamente. Se pone el 1 abajo porque dividir entre 1 no afecta, pero eso no es lo mismo que ponerlo arriba, porque esto, acuérdense que en la primera clase hablamos de un señor que se llama el inverso multiplicativo, ¿no? Sí, el aditivo también, pero en este caso multiplicativo. ¿Por qué? Básicamente, un inverso multiplicativo es el mismo número, solo que lo paso a fracción. Decíamos, el inverso multiplicativo de 5, pues un quinto, ¿no? El inverso multiplicativo de 6, pues un sexto y así. Entonces, si ustedes ponen el 1 arriba, ¿qué están obteniendo? O sea, si yo estoy empezando con 4, que es mi entero, y se me ocurre, en vez de ponerle el 1 abajo, arriba, ¿qué estoy obteniendo? ¿Su qué? Hacer multiplicativo. Su inverso multiplicativo, ¿no? Correcto, muy bien. Entonces, bueno, sí, la idea para operar con fracciones y enteros es que a los enteros los puedo convertir en fracción. Una manera de hacerlo, en este ejemplo es, por ejemplo, si mi entero es 4, pues como ya dije, le pongo abajo el 1 y ahora sí, ¿no? 11 por 1, 11, 9 por 1, 9, 11 por 4, 44. Y pues ya me queda esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. Otra forma de hacerlo, que ustedes pueden decidir cuál, es que, bueno, si yo tengo mi fracción y mi entero, yo antes de ponerle el 1, pues digo, a ver, al final esto es un entero. Quiere decir que a este entero lo puedo partir en varios cachitos. Bueno, son 4 enteros y los puedo partir en cachitos. ¿En cuántos cachitos estoy partiendo a mis enteros? Ah, pues para eso me fijo en el denominador de la fracción. Entonces, a mis enteros los estoy partiendo en 11 cachitos. Entonces, básicamente la pregunta acá sería, si yo tengo 4 enteros y estos 4 enteros los parto a cada uno en 11 cachitos, ¿cuántos cachitos voy a tener al final? 44. 44 onceavos. Sí, eso quedó bien, o sea, esa pregunta quedó bien. O sea, ahora simplemente estoy tratando de ver cómo transformo este entero en términos de estos cachitos. ¿Para qué? Pues para que me quede el mismo denominador. Ajá. Si lo quieren hacer directo, o sea, si no cacharon muy bien lo que pasó, lo que pueden hacer simplemente es multiplicar el entero por el denominador, ¿no? O sea, 4 por 11, pues son 44. Y ya les queda arriba 44. Y luego con el mismo denominador. O sea, multiplican el entero por este mismo señor se queda abajo y ya lo de arriba, ¿no? ¿Cuál es la intención de esto? Pues bueno, que si las fracciones tienen el mismo denominador, como ya saben, puedo sumar directo. Es decir, como estos dos señores son iguales, se pasa acá y me queda 9 más 44, 53 y ya cabe, ¿no? Igual. No sé cuál consideran ustedes que sea más sencilla, de pronto la de arriba pudiera ser la más viable, pero hay ocasiones en que pues varía, ¿no? Entonces aquí están dos alternativas por si quieren operar enteros con fracciones, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale, entonces les digo, más tarde les voy a publicar las respuestas de la tarea, entonces les pido por favor que si tenían duda en cómo hacer estos ejercicios, al final de la tarea los revisen y verifiquen si es correcto su procedimiento. ¿Va? Sí. Bien, ahora, antes de ver multiplicación y división de fracciones, habíamos dicho que vamos a ver cómo se reducen las fracciones. Ajá. Hasta ahorita yo, bueno, al menos por mi parte, no habíamos visto cómo se reducen las fracciones. Escribo muy mal. Bien, entonces habíamos visto reducción, bueno, íbamos a ver reducción de fracciones. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Yo les decía que una fracción representa una división. Entonces, pensemos en la siguiente, ¿no? Por ejemplo, 15 sobre 45. Esta fracción en sí no tiene nada de malo, representa un número decimal. ¿Qué pasa? Que esta fracción, alguien tiene prendido su micrófono, ¿lo podría apagar, por favor? Entonces, ¿qué
tenemos esta fracción que representa un número. Ahora, lo que vamos a hacer, o lo que se piensa para cuando se dice reducir una fracción, es llevar a esta señora a su expresión más simplificada. Es decir, que el numerito de arriba y el numerito de abajo sean los más pequeñitos posibles. Ajá. ¿Y cómo se busca eso? ¿Cómo se hace eso? Pues lo que se tiene que hacer es buscar un número que El divida mínimo al de común arriba, múltiplo. el máximo común divisor. Pero sí va por ahí, ¿sí? Eh, sí, en esencia es eso, pero vamos a ver la razón del por qué es el máximo común divisor. De pronto hace mucho no escuchaban eso, no lo sé. No vamos a ver cómo obtener un máximo común divisor, pero vamos a tratar de entrar a reducir fracciones. Entonces decía, tenemos esta fracción y a mí me interesa ver cuál es su mínima expresión, es decir, que siga representando el mismo número decimal, pero que este número de arriba sea el más pequeñito junto con el de abajo, ¿no? Entonces lo que se va a buscar es un número que divida arriba y abajo al mismo tiempo, pero no cualquier número, sino el más grande. Ajá. O sea, de nuevo, vamos a buscar un número que divida a ambos, numerador y denominador, al mismo tiempo y que este sea el mayor número que tenga esa capacidad. ¿Sí? A ver, entonces díganme, ¿qué números ven que dividen al 15 y al 15 y al 45 al mismo tiempo? Hay varios, díganme 5. algunos. 5. Quizá el más evidente es 5. ¿Cuál otro? 3. El 3, ¿verdad? El 3, el 5. ¿Cuál otro? Exacto, chicos, el 15. Ya. Entonces, aquí ya tenemos 3 divisores, ¿no? Ahora, ¿cuál es el más grande de estos 3? El 15. Pues el 15, ¿no? Entonces, si yo agarro y divido entre el más grande de los que pudimos identificar, arriba y abajo va a pasar lo siguiente. Si el 15 lo divido entre 15, ¿qué me va a quedar? Pues 1. 1. ¿En eso estamos de acuerdo todos? Sí. Sí, seguros, seguras, porque si tienen duda en eso podemos, podemos checarlo, no pasa nada. Pero bueno, si tienen dudas, pues me dicen, va. Entonces, bueno, ahora si dividimos al 45 entre 15, pues ¿cuánto nos queda? 3. 3. Y esta es la fracción más pequeñita, esa es la fracción simplificada o en su menor expresión, ¿vale? Ahí tuvimos suerte, el 15 es el mayor. De nuevo, el 15 es el número más grande que divide arriba y abajo al mismo tiempo. Cuando nosotros tengamos la suerte de encontrar ese número luego, como aquí, solo vamos a tener que hacer una división. Pero pensamos en que no se nos ocurrió el 15 y nos vamos a ir con el otro más grande. ¿Que quién es? Pues el 5, ¿no? Pues el 15, pues ya, al final. Ahora vamos al 5. Vamos a dividir arriba y abajo entre 5. 15 entre 5, ¿cuánto es? 3. 3. 45 entre 5. 9. Ajá, 9. Ahora, claramente aquí ya no puedo dividir entre 5. Ajá. Esta es la idea. Ahora, ¿cómo sé que ya no puedo dividir entre 5? Pues me van a decir, no, pues se ve, ¿no? O quién sabe. En este caso es muy obvio. Pues el 3 no lo puede dividir entre 5, el 9 tampoco. Entonces aquí me convendría dividir entre quién. ¿Quién será el número más grande que pueda dividir al 3 y al 9? 3. El 3. Pues el 3 no hay de otra. Entonces divido arriba y abajo entre 3. ¿Y qué me queda? 1 sobre 3, ¿no? ¿Sí? Sí, una pregunta. Ajá. Dime. Por ejemplo, aquí pues de principio se dividió cuánto entre 5, ¿no? Y después entre 3. O sea, se Sí. puede como que, ¿cómo le puedo decir? O sea, se puede agarrar como que primero un número más alto y luego un número más bajo y así. O tiene que tener una No. secuencia de... No, o sea, yo aquí lo hice ejemplificando. O sea, al final esta fracción es la buena, ¿no? La primera, y nosotros queremos llegar a un tercio. Ajá. Lo que yo estoy presentando aquí es que, o sea, la idea es que si nosotros logramos encontrar al número más grande que es divisor de ambos, en este caso el 15, vamos a llegar a la fracción simplificada en un solo paso. Pero lo que yo dije Ajá. es que, bueno, supongamos que nunca pensamos en el 15 y ni lo tomamos en cuenta. Entonces nuestro divisor más grande de los que se nos ocurrieron sería el 5. ¿Qué pasa si dividimos entre 5? Pues igual llegamos a un tercio, pero ya no fue del todo tan directo, porque antes de llegar a un tercio tuvimos un resultado extra
que en la primera, en el primer caso no. Ajá. O sea, Sí, sí, entonces sí. no es que tú puedas llevar una secuencia. O sea, la idea de reducir fracciones es que tú puedas encontrar el número más grande que divida al numerador y al denominador al mismo tiempo. Pero si no lo llegas a encontrar, pues te va a pasar algo así. Ahorita vamos a ver qué pasa con el 3, ¿no? Decimos, bueno, no se me ocurrió dividir entre 5, pues divido entre 3, ¿no? Vamos a ver cuántos pasos extras nos llevamos. O sea, no importa si te agarras a uno chico o uno grande, vas a llegar al resultado. El problema es en cuánto tiempo vas a llegar a él. ¿Me Ajá. explico? Sí, 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 o sea, digo, de eso no tengo duda, pero sí, o sea, nada más era como que mi duda de si podía primero agarrar un número más pequeño, o sea, el número por decir algo que, si no, pues que no, a lo mejor pensara en el número más grande y pues por decir que agarrara primero un número chico y luego Mm. después un número grande y luego otro número chico, o sea, digo, que si en esa Ah, cuestión no ok. habría No, problema. Ah, ok. en ese sentido no tanto, pero la idea es que empieces con el más grande, ¿no? Porque pues ya Ah, sí, acabarías sí, el sí, paso. sí, 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 Ok. sí. Ok. Bien, genial, chicos. Entonces ahora pensemos que de nuevo el 5 no se nos ocurrió y pues dices, no, pues yo nada más vi que se divide entre 3. Vale, vamos a dividir entre 3. 15 entre 3, pues me da 5. 45 entre 3 me da 15. Ahora, aquí, ¿puedo seguir dividiendo entre 3? No. No, ¿verdad? Abajo sí se puede, pero arriba no. Y tiene que poderse arriba y abajo. Entonces, como ya no se puede dividir entre 3, pues otra vez dices, bueno, pues ¿entre cuál se puede dividir ahora? Ah, entre 5. Entonces divido entre 5. Y 5 entre 5 pues es 1. 15 entre 5 pues es 3. Y otra vez llegué a un tercio, ¿no? O sea, el punto con este ejemplo era que ustedes se den cuenta que sí, estamos llegando al mismo resultado. Pero conforme fuimos tomando los distintos divisores, que ahora sí ya los puedo poner, los que teníamos, al 5, al 3 y al 15, pues fuimos haciendo distintas operaciones que pueden ser más o menos complicadas. Pero la idea de simplificar fracciones es esta, es llegar a la fracción más pequeñita. Si ustedes tienen una calculadora a la mano y le ponen a la calculadora 15 sobre 45, les va a dar exactamente el mismo resultado que si ponen un tercio, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, estas fracciones, estas tres, representan el mismo número decimal. Es decir, son a las que se les conoce como fracciones equivalentes. ¿Por qué? Porque de nuevo están representando el mismo número decimal. Y la idea es que nosotros tengamos la representación más compacta. ¿Y cómo llegamos a la más compacta? Pues simplificando. En este caso, si este fuera el resultado de un ejercicio, yo tendría que verificar que ustedes hayan llegado a un tercio. Este sería el resultado correcto. Y no porque 15 sobre 45 o 5 sobre 15 estén mal. Más bien, porque esta es la representación más compacta del número decimal que representa. Bueno, que está ahí manejando. ¿Esto queda claro? Sí. Sí. ¿Seguros? Disculpe, ¿Sí? maestro, yo tengo una duda. Dime. Por ejemplo, ahorita seguimos un orden, ¿no? Por ejemplo, así como usted nos dice que no pensamos en el 15 y empezamos con el 3. Por ejemplo, después del 3 sigue el 5, pero en dado caso de que en alguna fracción pueda volver a dividir por el 3, ¿puedo regresarme al 3 o tengo que seguir con otros números? O viceversa, perdón, mejor dicho. Ah, pues mira, eso tiene que ver con los números primos. Realmente es raro, o hasta me podría decir que no pasa, que si empiezas dividiendo entre un número grande, te regreses. Pero por ejemplo aquí empezamos al 3 y luego fuimos al 5, ¿sí? Pero esto más tiene que ver, no es como que lleven un orden, más bien depende el número con el que tú empezaste. Si tú empezaste con el divisor más grande, entonces ya no vas a requerir uno más pequeño. Pero si empezaste, por ejemplo, en el 3, lo más probable es que como empezaste con el más pequeñito, tengas que dividir posteriormente entre uno más grande. ¿Sí? Entonces, más bien, fíjate por el número, por el divisor con el que iniciaste el procedimiento, ¿va? Si ese número es de los más grandecitos, ya no va a ser tan necesario que te regreses a otros más pequeños. Pero si de pura casualidad empezaste por uno de los más chiquitos, por ejemplo aquí de nuevo el 3, lo más probable es que sí tengas que dividir después en la simplificación por uno más grande. No sé si eso quedó claro. Es poco probable que después del 5 me tenga que regresar al 3, por así decirlo. Podría ser. Ujú. Sí, gracias.
Por nada. Bien. Ahora, yo sé que esto es como mucho. Si nunca lo habían hecho esto, es como mucho y pues lo estoy dando rápido. Pero bueno, esto es solo para que tengan la idea. Ahora, ¿cómo sé? Yo aquí, cuando estuve haciendo este procedimiento, les dije muchas veces, bueno, este número se ve que es divisible entre 5, se ve que es divisible entre 2, se ve que es divisible entre 3, pero ¿cómo lo saben? ¿Cómo sé que un número es divisible entre 3? Nada más de verlo. O sea, por ejemplo, el 63 es divisible entre 3, ¿sí o no? El 21 es divisible entre 3, Sí, el Sí. 42 ambos son es divisible divisibles. entre 5, el No. 81 No. es divisible, no, no tienen que contestar todos, pero les agradezco mucho. Es retórico, pero sí, gracias. Pero esa es la idea, o sea, sí, tienen razón. Arriba los dos son divisibles entre 3, abajo no sé. Pero la idea es esa. ¿Cómo ustedes, nada más de ver un número, saben que es o no divisible entre 3? Por ejemplo, ahora sí pueden contestarme. El 123 es divisible entre 3. Y si me dicen que no, ¿por qué? Y si me dicen que sí, ¿por qué? Sí, ¿Cómo ¿no? lo saben? Sí. Porque es un número impar, ¿no? No necesariamente tiene que ser impar. El 7 es Ah, ok. impar, pero no es divisible entre 3. ¿Sí? Pero es justo eso. O sea, ahora estamos buscando las condiciones que hacen que un número a simple vista sea divisible entre 3. Ya vimos que ser impar no, porque yo les puedo dar muchos otros números impares que no son divisibles entre 3. Entonces, ¿por qué el 123 sí? Bueno, yo la forma en lo que lo hago es sumar 3, 4, 5 y 6. Bueno, 1, 2, 3 y me da 6. Y es un número y ya, lo que me dé, ahí sí ya lo tomo como par o impar. Ese Eso es, está bien, ese es casi el criterio de divisibilidad del 3, solo que al final hay un error, pero esa es justo la idea. ¿Sí? Pero sí, chicos, o sea, es la idea. Ahorita lo que vamos a ver, si lo están anotando en su cuaderno o en donde sea, les pediría que pusieran, perdón, de subtítulo, criterios de divisibilidad. O de título, no sé. Sí, hay muchos criterios de divisibilidad. Nosotros solo vamos a ver de los números que de pronto son los que más es probable que se utilicen. Vamos a ver el criterio de divisibilidad del 2, que es muy fácil. El del 3, que de estos que vamos a ver es el más interesante. Y el 5, que también es súper fácil, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son los criterios para determinar qué hace que estos tres números sean divisibles, ¿no? O sea, qué hace que un número sea divisible entre 2, qué hace que un número sea divisible entre 3 y qué hace que un número sea divisible entre 5. Para que cuando dividan fracciones, o perdón, cuando simplifiquen fracciones, nada más de ver un número sepan y puedan avanzar más rápido. Ahora una pregunta antes de que les dé los criterios. Perdón, es que aquí mis vecinos tienen muchos perros. Si ustedes tuvieran un número que fuera divisible entre 2, 3 y 5, ¿a cuál se agarran y por qué? ¿Cómo perdí? No le entendí la pregunta, disculpe. ¿Puedes Sí, repetir otra vez, por favor? sí. Si tuvieran un número que es divisible entre 2, 3 y 5 al mismo tiempo, ¿entre cuál de los tres dividirían y por qué? 30. Pues, Entre el no sé 5, tres porque más. llegaríamos más rápido al resultado. Sí, sí, bueno, si un número es divisible entre 2, 3 y 5 al mismo tiempo, pues es probable que también entre 30. Yo no lo sé, pero si solo tuviéramos la idea de que estos tres son los que están jugando, pues sí, yo esperaría que ustedes se agarren al 5 porque es más grande y efectivamente acabarían más rápido, ¿no? Quédense con esa idea, siempre al más grande, ¿va? Pero bueno, ya. Bien, rápidamente, ¿cuáles son los criterios para que un número sea divisible entre 2? Pues muy fácil, que la última cifra del número sea 0, 2, 4, 6 u 8. ¿Sí? Si lo pensamos como conjunto, pues que la última cifra del número sea una cifra par. ¿Sí? Entonces, si un número acaba en 0, por ejemplo 10, pues se divide entre 2. Si acaba en 2, pues se divide entre 2. Si acaba en 4, si acaba en 6, si acaba en 8. Este criterio es como bastante obvio, ¿no? No, o sea, sí, pues si ustedes ven alguno de estos números es muy probable que ya sabían que se dividía entre 2, no tenía yo que decirles, pero ahora se los confirmo. Entonces, si ven un número que acaba en cualquiera de esas cifras pares, se divide entre 2, ¿va? Ese está como
ahí sencillo. ¿El primero es 0 o 10? No es 0, perdón, esta es una llave. Ah, ok. Sí, no, son cifras pares. Sí, entonces, si, de nuevo, Ok. si un número acaba en alguna de estas cifras, si acaba, porque si que empiece no quiere decir que se pueda dividir entre dos, pero si acaba en uno de estos números, entonces se divide entre dos, ¿sale? ¿Alguna duda con este? No, No. ninguna. Ahora, la del 3 es, como decía su compañera, ahí casi lo dijo todo, así es el más interesante. ¿Cómo sé si un número es divisible entre 3? Bueno, lo único que tienen que hacer para ver si un número es divisible entre 3 es sumar las cifras del número y ver si el resultado es múltiplo de 3. Por ejemplo, vamos a ver el número que les puse. Si quiero saber si 123 es divisible entre 3, lo único que tengo que hacer es sumar 1 más 2 más 3. Esto es igual a 6. Y como el 6 es múltiplo de 6, perdón, de 3, entonces 123 es divisible entre 3. ¿Sí lo ven? Pero ¿cómo dijo sumar la cifra y qué, perdón? Si suman las cifras y el resultado es múltiplo de 3, ¿a qué me refiero que sea múltiplo? Pues si lo quieren pensar así, que aparezca en la tabla del 3. En este caso el 6 sí. Entonces, como el resultado aparece o es múltiplo de 3, entonces esta cifra es divisible entre 3. ¿Sí? Sí. Ahora vamos a ver otra. Por ejemplo, 769. ¿Será divisible entre 3? ¿Cómo lo compruebo? ¿Qué tengo que sumar? 7, Los dos 6 y 9. 7 más 6 más 9. ¿Cuánto es? 22 y no es múltiplo de Y 3. 22. Ajá, exacto. Y como el 26 es 22. Sí, sí, es 22. Sí. Y como el 22 no es múltiplo de 3, entonces, ¿qué puedo concluir acerca del 769? Que no es divisible entre 3. Así es. ¿Sí lo ven? Es así de intuitivo la división entre 3. Bueno, verificar divisibilidad entre 3. Entonces vamos a ver un último, bueno, un par de ejemplos. 117 y 281. ¿El 117 es divisible entre 3, sí o no? Sí. Sí. ¿El 281? No. No. Sí, bueno, entonces ahora ya ven cómo pueden diferenciarlos. ¿Sí esto sí quedó claro? Sí. Vale. Sí. Entonces, bueno, ahí no anoté nada en el 3, pero pues bueno, ustedes ahí pueden anotar. No, yo más voy a poner otros ejemplos de números que ustedes pueden verificar. En usted, pues, si pueden, si son o no divisibles entre 3. Ya ustedes lo pueden verificar. Vale, por ejemplo, el 1002 es muy interesante porque el 1002 acaba en 2, o sea que es divisible entre 2, pero si sumamos sus cifras, también es divisible entre ¿quién? Entre 3. Entre 3. Sí, y si tuviera este número en una fracción, ¿entre quién elegirían dividir? Dado que se puede entre 2 y entre 3. Entre 3. Entre 3, muy bien, ¿no? Entonces ahí lo comprueban. Va. Ahora, el del 5 también es muy fácil. Para que un número sea divisible entre 5, lo único que tiene que pasar es que su última cifra sea 0 o 5. O sea, es aún más fácil que el del 2. Entonces, voy a ponerle así. Última cifra, 0 o 5. Perdón con ese 0 tan feo, a ver si me sale mejor. No salió, pero bueno. Sí. Entonces, un número es divisible entre 5 si su última cifra es un 0 o un 5. ¿Sí? Hasta ahí, ¿eso ustedes quedaron claros estos tres criterios? Sí. Genial. Entonces, a ver, rápidamente, creo que sí puedo checar el chat. Sí, ya rápidamente en el chat, traten cada uno de escribirme un número que sea divisible entre 5, entre 2 y entre 3 al mismo tiempo. Uno muy fácil que espero ya no escriban es el 30. Este ya no lo escriban, pero pueden escribir otros. Ay, pero ¿dónde lo van a escribir? ¿En el chat de Zoom o en el chat de WhatsApp? Porque el de Zoom no lo puedo ver. Entonces, bueno, quien quiera puede escribir en el chat de WhatsApp. Porfis. Ah, qué amable, sí. Sí, o donde quieran, pero escríbanlo, ya los estoy viendo. Súper, bueno.
esa es la idea, ¿no? Entonces ya a partir de ahorita ya saben más o menos cómo simplificar fracciones. Esta semana no les voy a dejar tarea, pero sí les va a hacer el examen, porque acuérdense que al menos conmigo cada 2 semanas es un pequeño examen. Se los voy a publicar el jueves y van a tener hasta el lunes, ¿no? Para hacerlo el domingo en la noche. Y van a venir ejercicios de simplificación de fracciones. No les voy a poner unos muy complicados de entrada para que practiquen, pero esta es la idea, ¿va? Entonces, hasta ahorita, chicos, ¿alguna duda o podemos continuar? Podemos Bueno, continuar. ya. Vale. Espérame, voy a mutearlo. Listo. Bien. Entonces, perfecto. Ya vimos más o menos cómo se simplifican fracciones rápidamente y los criterios de divisibilidad para que les sea más fácil simplificarlas. Ahora, en nuestro approach introductorio a las fracciones nos faltó ver dos operaciones, la multiplicación y la división de fracciones. Ahora, es muy común que se confundan entre cuál es cruzada y cuál es directa. ¿Cuál es directa, la multiplicación o la división? La Ahora pónganlo en el chat. multiplicación. Súper, ¿y saben por qué? Porque en la suma para hacerla es cruzada y se multiplica y en la división pues, es directamente una multiplicación. ¿Será por eso? Creo que sí. Bueno, no, creo que sí entendí lo que quisiste decir y creo que sí estás bien, pero, pero vamos a hacer algo, vamos a explicarlo y si es lo que dijiste, me dices, ¿va? A lo mejor yo te entendí mal, ¿te parece? Sí, sí es probable que no me sepa explicar. No te preocupes, así pasa. Así nos pasa a todos. Pero bueno, ahorita lo checamos y si aún no queda claro, pues lo vemos. Bien, entonces, la multiplicación. La multiplicación de fracciones. Ay, perdón. Ya me perdí. Sí, la multiplicación de fracciones es la señora que es directa, ¿no? Quizá les sea más fácil recordar por qué la multiplicación es directa cuando comprendamos por qué la división es cruzada, ¿no? Quizá por descarte, pues les quede eso, ¿no? Pero bueno, de entrada la multiplicación es sencilla porque lo único que hay que hacer es, pues, multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador, ¿no? Yo les preguntaba el por qué, o sea, sí, claro que es directa, pero como cuál sería una justificación para esto. Una justificación tal vez un poco burda es que al final las fracciones, aparte de que representan división, pues no hay que perder de vista que representan los números, ¿no? Y pues un número se multiplica de manera directa, ¿no? Entonces dices, pues a lo mejor por eso. Entonces, ahorita que veamos por qué la división es cruzada, quizá quede más claro. Pero bueno, les digo, la multiplicación es así, no hay más complicado que esto. 2 por 7, pues me queda 14 y se respeta el lugar arriba y 3 por 9 me queda 21. Rápidamente, ya con nuestras skills de simplificación, ¿entre quién puedo dividir arriba y abajo? 7. Sí, entre 7 y en particular de los divisores que vimos, ¿entre quién? Pero el Entre 2. denominador es 27, ¿no? Ajá, sí, cierto. No, entonces olvídalo ya. Se echó a perder. Sí, es 27, gracias. Bueno, pues así como cambiaron las cosas, aún se puede dividir, ya no entre 7, pero aún así. No, creo que no. No, ya no se puede, ¿o sí? Según yo, no. No. No, porque arriba se podría dividir entre quién. Entre 2. Entre 2 y entre 7, ¿no? Bueno, sí, entre 2 y entre 7. Sí, no, está bien, el 7 no lo vimos, pero sí, es correcto. ¿Y el 27 entre quién se puede dividir? De los que vimos, entre 3 nomás, Entre 3. ¿no? Y más, pues entre el 9, entre 27, es decir, estos no comparten. Cuando una fracción ya no se puede simplificar, se dice que es irreducible. En este caso, esta fracción es irreducible. Ahora, una forma de comprobar que una fracción es irreducible, sin nada más estar ahí como, pues se ve, no. Una forma de comprobarlo bien es la siguiente. Si ustedes obtienen el máximo común divisor de 14 y de 27, les va a dar 1. Cuando el máximo común divisor de dos números o más es 1, quiere decir que estos dos señores no comparten ningún divisor. Y si los ponemos en fracción, es una fracción irreducible, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está, multiplicación de fracciones bastante directa.
Vamos a pasar rápidamente a la división porque es la que me interesa que quede mejor. Ahora, en lo que escribo división arriba, ¿han escuchado la ley del sándwich, no? O bueno, no sé cómo se les llama, he escuchado que luego se le llama de Sí. otra forma. Sí. Súper. Ahora, vamos a pensarlo así. Vamos a tratar de desarrollar eso desde cero, ¿no? Yo sé que ya lo traen ustedes listo, pero vamos a tratar de llegar a él nosotros solitos. ¿Va? A ver. Decíamos, una fracción, ¿qué operación representa? Una división. Una división. Entonces, chicos y chicas, si yo tengo una división de fracciones, ¿cómo la puedo representar? Literalmente como un sándwich. O sea, una encima de la otra. Sí, pero si nos pensamos, bueno, sí, eso es de una manera, es correcta, pero vamos a ponerlo en términos de los que estamos hablando, ¿no? Ese sándwich, ¿qué estaría representando? De nuevo, lo que estamos diciendo es que tengo una división de fracciones, pero la fracción representa una división. Entonces, esta división, ¿mediante qué la puedo representar? División de una división, no sé. A ver, piénsenlo un poquito más. Es esquinas con esquinas y centro con centro o algo así. Sí, o sea, esa es la ley del sándwich, pero ahorita no quiero que la formulemos. O sea, ahorita sí la vamos a usar, pero quiero que le demos sentido a esa ley. O sea, ¿por qué la división de inverso fracciones es multiplicativo? cruzada? No, Pues se está, vamos a darle sentido. Ajá, dime. se está dividiendo una división, ¿no? Ajá, o sea, tenemos una división de fracciones, pero yo les dije que una fracción la representa una división. Entonces, esta división, ¿cómo la podemos representar? Como una ¿qué? Fracción. Así es. O sea, esto es análogo a que si yo les pusiera aquí abajo 2 entre 3, pues esto lo puedo escribir como 2/3, ¿están de acuerdo? Quizá lo que se complica aquí es que ahora cada uno de mis componentes es una fracción en sí, ¿no? Pero vamos a hacer lo mismo que hicimos abajo aquí arriba. Es decir, ahora tendría que dividir a quién entre quién. Pues ahora sería un cuarto que divide a quién. A 11 tercios. A 11 tercios. ¿Sí lo ven? ¿Y ahora qué tengo? Pues ahora tengo una fracción, toda esta fracción grandota, pero esa fracción está hecha ¿de qué? Fracciones. Pero al final lo podemos hacer, ¿por qué? Porque la división, perdón, porque las fracciones representan una ¿qué? División. Una división. Entonces esta fracción está representando la división de este señor entre esta señora, ¿sí? Y ahí es cuando se aplica la ley del sándwich. Pero esa ley del sándwich solo tiene sentido cuando nos acordamos de que la fracción, perdón, de que la división la puedo representar como fracción. Es por eso que cuando ustedes escriben aquí las fracciones se dice que es cruzada. Porque al final si ustedes representan a la división de fracciones como es, que es así, pues van a terminar multiplicando lo que decían, ¿no? El extremo de arriba por el extremo de abajo. Esperen, deja borrar esto. Y el extremo del medio, perdón, y los del medio, ¿no? Son la misma cosa, como a ustedes se les haga más fácil de ver. Pero si ustedes no se llegan a acordar que la división de fracciones es cruzada, sí se pueden acordar de que una división la pueden representar como fracción, es decir, transformarla a esto que está en rojo. Y ya que está en rojo, pues ¿qué hago? Pues ahora sí la ley del sándwich, ¿no? Pues este señor por este señor y este por este. ¿Sí está más claro? Y pues Sí. ahora ya nada más lo hago, ¿no? 1 por 3, pues estos señores, la primera multiplicación de los extremos va a quedar arriba. Pues me queda 3. Y 4 por 11, pues otra vez 44, ¿no? Y este sería mi resultado, que sería igual que si lo hacen así cruzado. 1 por 3, 3, 4 por 11, 44, ¿no? Entonces, este es el sentido en el que decimos que la división es cruzada. Porque, pues llegamos a esto, a una división de divisiones, si lo quieren poner así. ¿Sí, chicos? ¿Chicas?
Sí. Sí. Perfecto. Entonces, esta va a ser nuestra introducción para el siguiente tema. Lo que nos sigue a fracciones es un tema que se llama fracciones compuestas. Es decir, esto que está aquí Maestro, es... disculpe, Ajá, una pregunta. dime. Entonces, el 4 por 3 ya no se hace, ¿verdad? Como en la multiplicación, cuando se multiplicaban los denominadores, en la división ya no se hace. No, porque... A ver, espera. Se hace cruzada, ¿no? Precisamente porque... Así es, sí, o sea, precisamente por todo esto que expliqué, decimos que en la división ahora es cruzado. O sea, no es que no se haga, sino que ya no es en ese orden. Porque esta división representa este esquema. Y en este esquema tenemos que la multiplicación se hace así, ¿no? Ay, carajo. Se hace, esperen, es que borré. Se hace así. ¿Sí? Sí, ya. Vale. Bien, entonces les decía, esta es nuestra introducción para el siguiente tema de fracciones, que son fracciones compuestas, ¿vale? Nos van a servir mucho en álgebra como todo. Esta es nuestra primera fracción compuesta. ¿Qué es una fracción compuesta? Una fracción compuesta es aquella fracción que está hecha de otras fracciones, ¿no? Entonces lo que quiero que veamos es cómo resolver fracciones así, para que vayamos mejorando y ya vayamos dando finalización a esta parte de aritmética, porque pues es... Profe, Dime. ¿puede repetir lo de que era una fracción compuesta? Sí, una fracción compuesta es una fracción que está hecha de otras fracciones, o sea que en sus componentes hay otras fracciones. Por ejemplo, esta. O sea, por ejemplo, hay 1 más 4 novenos entre 2 quintos menos 6. Eso es una fracción compuesta. ¿Por qué? Porque tenemos una fracción grande, que es todo este esquema, y dentro de esa fracción, es decir, en las partes de la fracción, por ejemplo, el numerador, ¿qué tenemos? Más fracciones, también como el denominador. Eso es una fracción compuesta. ¿Sí? Gracias. Por nada. Bien, chicos, entonces antes de que acabe la clase, quiero que resolvamos uno de los ejercicios de la tarea que vi que causó mucho problema y que hubo muchos errores ahí. También, como les decía en el grupo de WhatsApp, les pido que tengan cuidado porque, o sea, el desarrollo en su mayor parte está bien, o sea, están haciendo los cálculos bien y así, pero a la hora de operar con signos o algo así se equivocan bastante. Entonces yo les pido que lo hagan con cuidado, pues para que no cometan esos errores, ¿no? Porque al final esos errores en este tipo de exámenes que ustedes están por hacer, pues sí, les cuesta un punto. Digo, yo entiendo que en lo que copio les dije que hicieron, porque yo veo su procedimiento, pero el examen no. Entonces, si en el examen llegan a cometer esos errores, pues ya, ¿no? Entonces, tengan cuidado. Y bueno, creo que esta era uno de los ejercicios que estaba ahí, ¿no? Entonces, checándolo, pues vi que tiene muchos errores. De entrada, tienen errores. Ay, ¿ya no cerré la llave? ¿No cerré la llave? Ah, sí, la cerré. Ay, dije, no. Ahí está, ¿no? Bien. Entonces, veía que tiene muchos errores, sobre todo aquí y aquí, ¿no? Entonces, de las preguntas que más vi era, bueno, ¿qué hago aquí, no? Aquí yo les hice énfasis en la jerarquía de operaciones. Para que ustedes puedan resolver todo este chunche de operación sota que hay, lo que hay que hacer es primero fijarnos en los signos de agrupación. Hemos comentado que los primeros a fijar o a resolver eran los paréntesis, ¿no? Aquí nada más hay uno. Y dentro de ese paréntesis, ¿qué operación hay? Una resta. Una resta que si ustedes realizan, ¿cuánto les da? 0. 0. 0. Ojo, en algunos casos vi que alguien puso -2 o así. No, tengan mucho cuidado. Entonces es 0. Y entonces, si borro aquí, esto me va a quedar algo así. No me va a quedar 2 por 0. Y cualquier número multiplicado por 0, eso es algo que vamos a tomar como verdad. Cualquier número, 2, 4, 10, menos 1000, multiplicado por 0, siempre nos va a dar, ¿cuánto? 0. Entonces, toda esta parte de la operación ya se fue al traste. Es decir, esto ya no existe. Ya se hizo un 0. O si quieren pueden escribir 0, pero pues igual no afecta, ¿no? Pero vamos a escribirlo solo para que se vea.
Ahora, ya no tengo paréntesis, me voy a fijar en los corchetes, ¿sí? Nada más hay uno y dentro de ese corchete está la operación que, pues como que los atoraba, ¿no? Decían, bueno, ¿qué hago? El 12 lo divido entre 4 o lo divido entre 8, multiplico 4 por 8 y luego lo divido entre 8. O sea, no. ¿Qué operaciones tienen en esa fracción? Tienen una división y una multiplicación. ¿Cuál de esas dos es más importante? La multiplicación. Ambas son igual de importantes. Ambas son igual de importantes. ¿Por qué? Porque se encuentran en el mismo escalón de la jerarquía. Esa era la cosa que quería que vieran. Les comenté que si tenían que resolver entre operaciones que se encontraban en la misma jerarquía, no importaba cuál hacían primero. Por ejemplo, acá, si ustedes hacen primero la multiplicación, 12 entre 4 por 8, ¿cuánto es 4 por 8? 32, ¿no? Les queda esto. Y si simplifican la fracción, si dividimos entre quién, podemos dividir entre, pues, por ejemplo, entre 2, me queda 6 sobre 16. Y luego entre 2 otra vez, 2 sobre 8. Ah, no es cierto, perdón, 3, ¿qué pedo conmigo? 3, ¿no? Y llegan a 3 octavos, simplificando, ya lo sabemos. Pero si ustedes quieren dividir primero, por ejemplo, 12 entre 4, ¿cuánto es 12 entre 4? 3 Ya octavos. les queda 3 octavos, ¿no? No importa entonces cuál hagan primero, llegan al mismo, pero porque se encuentran dentro del mismo escalón en la jerarquía. Entonces toda esta fracción se hace igual a 3 octavos, que ya no se puede simplificar. Para eliminar el corchete, ¿qué tenía que hacer? Pues resolver primero esta suma y después multiplicarlo por menos 7. Vamos a sumar 3 octavos más un entero. Le ponemos un 1 abajo si quieren. ¿Y cuánto me da? 11 octavos. 8 abajo, ajá, 3 más 8 y me queda 11 octavos. Súper bien. Entonces, todo este chunche se hace como 11 octavos. Y luego ese 11 octavos hay que multiplicarlo por ¿quién? Menos 7. Y ahora ya sabemos cómo multiplicar un entero por una fracción. Y si no es lo suficientemente explícito, pasa lo mismo que con la suma y la resta. Todas las formas que yo les di para fracciones funcionan solo para fracciones. En este caso el 7 es un entero. ¿Qué hago? Pues lo convierto en una fracción como lo hicimos hace rato. Con 1 abajo y ahora sí multiplico directo. Menos 7 por 11, ¿cuánto es? Menos 77. Menos 77 y 1 por 8, 8. Entonces, menos 77 octavos es todo lo que queda dentro de la fracción. Digo, de las llaves. Entonces me queda este 2 por menos 77 octavos. Ya solo me falta eso. ¿Qué tengo que hacer para quitar las llaves? Pues multiplicar al 2 por, por este señor. Entonces me queda 2, llave, menos 77 octavos. ¿Qué hago con el 2? Pongo un 1 abajo. Y como decíamos, si una fracción tiene un negativo, ¿a quién se lo voy a colocar? ¿Al de arriba o al de abajo? Arriba. Arriba, ¿no? Entonces me queda 2 por menos 77, ¿cuánto es? Menos 154. Sí, menos 154 y 1 por 8, 8. ¿Esta fracción entre quién se puede dividir? Ojo, si en su resultado así, porque no habíamos visto simplificación de fracciones ni eso. Entonces, si su resultado se quedó así, pues está bien. Pero ahora que ya podemos simplificar, podemos dividir entre quién. 2. 2. Y me queda menos, ¿cuánto es 154 entre 2? 77. Y ya, ¿no? Y esto ya no se puede dividir. Este señor me parece que es primo y este solo se puede dividir entre 2 y como este no, entonces ya no se puede hacer nada más. Y ese sería el resultado, ¿vale, chicos? Más tarde les subo la ¿Pero respuesta. con signo positivo o conserva el No, signo aquí negativo? sí se me fue, no, sí se me fue, es con negativo. Bien, entonces, ¿alguna pregunta ya para finalizar? Que bueno, de hecho ya acabó la clase porque no le quiero robar tiempo a la profesora. Entonces, más tarde subo la clase y las respuestas de la tarea. Les pido que las lean, que les chequen, y si hay alguna duda la pueden escribir en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Vale. Super, Vale. chicos, pues que tengan buena noche, descansen y éxito en su clase ahorita. Igual, buena noche. Bye. Bye.